Un saludo cordial para todos aquellos que están en este momento escuchando esta palabra, este mensaje. Y continuamos con el estudio de nuestro libro del Evangelio de Marcos. Y estamos precisamente en el capítulo 12. Hoy vamos a estar estudiando del verso 13 al verso 17, donde dice así la palabra del Señor. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Padre amado, te damos gracias por esta palabra. Gracias por el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree. Señor, que nuestro entendimiento en esta hora sea abierto y sea iluminado por la luz de tu Evangelio, para que podamos nosotros entender, comprender tu palabra, la verdad que viene de ti. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la deidad del Señor Jesucristo se demuestra claramente a través de su vida y de las obras milagrosas que Él realizó. Desde su nacimiento virginal, su vida sin pecado, Él mostró la perfecta misericordia de Dios, la compasión y el amor. De la misma manera también el poder que Él tenía sobre el reino de Satanás, el poder sobre la enfermedad, sobre la muerte y sobre el mundo natural. Y vemos cómo las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento se cumplieron. Ahora, sus adversarios nunca pudieron negar el poder sobrenatural que había en él. Nunca pudieron negar los milagros que él realizaba. La sabiduría inigualable que el Señor tenía. Como lo menciona allí el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 28, donde dice así la palabra del Señor. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y tampoco pudieron negar esa vida sin pecado. Y precisamente el Señor Jesucristo les hizo ese reto allí en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 46, donde dice así la palabra del Señor. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ahora, estas preguntas que el Señor Jesús hizo, pues quedaron sin respuesta. Ahora, démonos cuenta de que a pesar de que no se podía negar la naturaleza sobrenatural de la vida del Señor Jesucristo y de sus obras, los dirigentes religiosos judíos lo odiaron y le rechazaron desde el principio. Fijémonos que durante esos más de 3 años del ministerio del Señor Jesucristo, comenzando desde el primer ataque que él hiciera en el templo allí en Juan capítulo 2, verso 13 al 20, que fue el primer episodio cuando el Señor limpia el templo. Desde ese momento en adelante, esos dirigentes religiosos encabezados por los escribas, por los fariseos, comenzaron a seguir los pasos del Señor Jesucristo muy, muy de cerca, porque se suponía que ellos eran los guardianes del pueblo de Dios, ellos que debían de perseverar y enseñar la verdad divina que estaba escrita en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando llega el Señor Jesucristo, ese Mesías que estaba prometido a Israel, en vez de honrarle, en vez de aceptarlo como el Mesías, trataron de destruirlo, trataron de matarlo y finalmente pues tuvieron éxito.
En vez de verlo y de recibirlo como el Señor, como el Rey, lo vieron fue como un enemigo de la religión que ellos estaban enseñando, de la religión que ellos creían, de las tradiciones por las que ellos vivían. Y estaban enfrentados a una decisión: o se arrepentían y creían en el Señor Jesucristo como el Mesías, o lo eliminarían. Y los líderes religiosos escogieron esto último. Ahora, el Señor Jesucristo conocía, Él era consciente del odio que estos dirigentes religiosos le tenían y de sus intenciones de matarlo. Y el Señor Jesucristo en algunas ocasiones habló con sus discípulos acerca de este tema. Precisamente a principios de este miércoles de la Semana Santa o de la Semana de Pasión, el Señor Jesucristo narró una parábola que hizo reflexionar sobre esos dirigentes pasados de Israel que persiguieron, que asesinaron a los profetas, y acusó precisamente a ese liderazgo actual del pueblo de Israel para conspirar y para matar al Hijo de Dios. Ahora, recordemos que la entrada que el Señor Jesús hizo en Jerusalén ese lunes, pues demostró la popularidad sin precedentes que Él tenía. Así que antes de poder acusarle y matarle, pues tenían la tarea de poner en contra al pueblo del Señor Jesucristo. Así que ellos comenzaron a idear una estrategia que pusiera al pueblo en contra del Señor Jesucristo. Y esa misma multitud que unos días antes había estado vitoreando y gritando y aceptado al Señor Jesucristo como el Mesías, el viernes siguiente estaría gritando: crucifícale. Ahora, para poder matar al Señor Jesucristo, los dirigentes judíos no solo tenían que poner en contra al pueblo de él, sino que también debían persuadir a los dirigentes romanos para que lo ejecutaran. Y pues para lograr estas dos cosas, el Sanedrín decidió tender 3 trampas al Señor Jesucristo. Y precisamente este pasaje pues relata una de esas primeras trampas que ellos le tendieron al Señor Jesús. Y démonos cuenta que al hacer esto, pues los dirigentes de Israel estaban revelando pues lo que había en su corazón, los siniestros pecados del engaño que los estaban dominando. Ahí había orgullo, odio, adulación, engaño, y por sobre todo, como el Señor Jesús dice aquí también, hipocresía. El pastor John MacArthur en su comentario pues menciona 3 aspectos de esa hipocresía que les voy a mencionar, y sobre eso vamos a desarrollar el pasaje. Primero es que los hipócritas religiosos hacen torpes alianzas contra la verdad. El segundo es que dirán cualquier cosa para salirse con la suya. Y el tercero, pretenden falsamente buscar la verdad. Muy bien, comencemos con el punto número 1. Los hipócritas religiosos hacen torpes alianzas contra la verdad. Miremos lo que dice el versículo 13 del capítulo 12 de Marcos. Dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Démonos cuenta que con el propósito de atacar la verdad, Satanás organiza las más variadas formas de alianzas, y alianzas de grupos religiosos aún bien extrañas. Y este es un caso en que se realiza precisamente una alianza entre un grupo político y un grupo religioso, alianzas totalmente impías. Es así que los dirigentes religiosos se reunieron. Mire lo que dice Mateo capítulo 22, verso 15, donde dice así la palabra del Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y en el Evangelio de Lucas también, en el pasaje paralelo que se encuentra en el capítulo 20, en el verso 20, dice lo siguiente, dice así la palabra del Señor. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos
a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. De tal manera que el Sanedrín estaba haciendo su maquinación para poder encontrar alguna falta en el Señor Jesucristo y llevarlo de esa manera a que fuera ejecutado por los romanos. Y dice la palabra que le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Ahora, esta expresión griega traducida sorprendiesen, aquí en el Nuevo Testamento se refiere a un cazador que va a capturar a un animal, o un pescador que atrapa un pez. De tal manera que estos hombres, fíjense que se hicieron pasar como emisarios y agentes de Dios, ¿sí? Como administradores de la verdad divina, como los pastores de Israel, mientras que trataban de darle muerte al Hijo de Dios, al Mesías. Ahora, en el Sanedrín pues se ideó un plan, que fue pues obligar a los romanos, que eran sus odiados enemigos, a que actuaran en contra de Jesús. ¿Y cómo? ¿Cómo era este plan? Recordemos que Roma era muy sensible a cualquier posibilidad de rebelión, de insurrección que se diera en sus dominios. Ahora, con respecto a los judíos, esta temporada de la Pascua desataba mucho entusiasmo en el pueblo. Eran grandes las multitudes que se movilizaban, que se reunían, y Roma no lo pensaría dos veces si se levantaba alguna insurrección en ese momento. Ahora, estos dirigentes religiosos pensaban que si lograban atrapar al Señor Jesucristo haciendo alguna declaración contra Roma, pues podían acusarlo delante del gobernador como un revolucionario político, como un enemigo del Imperio Romano. Y como acabamos de leer allí en Lucas 20:20, dice que entregarle al poder y a la autoridad del gobernador. Y de esa manera también pues lo desacreditarían delante de los ojos del pueblo. Así que el arresto de Jesús pues demostraría que él no tenía poder sobre los romanos y que por lo tanto pues no podría liberarlos de ese yugo de Roma, como esperaban que lo hiciera el Mesías cuando viniera. Un escritor estadounidense del siglo XIX llamado Charles Durley Warner escribió, abro comillas, dice: los políticos hacen extrañas alianzas, cierro comillas. Fijémonos que es una declaración que es vigente hoy en día. Esas extrañas alianzas que hacen los políticos para salirse con la suya, para enriquecer sus propios bolsillos, para tener el poder. Y de igual manera también procede la religión falsa. Fíjese que los fariseos y los herodianos eran antagonistas ideológicos. Eran posiciones opuestas a los que ellos tenían en cuanto a sus puntos de vista político y religioso. Recordemos que los fariseos eran los defensores extremos de la ley y de la conducta religiosa, mientras que los herodianos eran apenas untados con religión y ellos violaban todo lo que era sagrado para los judíos. Ahora, los fariseos estaban preocupados por la ley de Dios, los herodianos se preocupaban más por la ley de Roma. Los fariseos estaban más dedicados a Israel y los herodianos estaban más dedicados a Roma. Vemos que los fariseos eran intensamente religiosos y los herodianos eran intensamente políticos. De tal manera que los herodianos eran los aduladores de César, eran leales a la familia herodiana, en este caso a Herodes Antipas, que era el gobernador de Galilea y de Perea. Aunque Antipas pues no era judío, era medio idumeo y medio samaritano. Pero después de la muerte de Herodes, su padre, Herodes el Grande, pues a él lo nombraron gobernador bajo el consentimiento precisamente de Roma, en una parte del reino que tenía Herodes el Grande. Ahora, los fariseos despreciaban a los herodianos.
Pero en este momento ellos sabían que estos enemigos podían ser útiles en su complot para eliminar al Señor Jesucristo. Así que querían deshacerse del Señor Jesús como fuera posible, ¿sí? Porque el Señor Jesús sacaba a la luz lo que había en el corazón de estos hombres. Ahora, ellos sabían que los romanos no lo ejecutarían por causa de una disputa teológica, no. Y eso precisamente lo vemos cuando Galión, el procónsul de Acaya, no quiso intervenir en los asuntos de la teología judía. Fijémonos que allí en Corinto acusaron al apóstol Pablo delante de Galión de que estaba persuadiendo a los hombres a honrar a Dios en contra de la ley. Y miremos lo que dice precisamente Hechos, capítulo 18, verso 13, donde dice así la palabra del Señor. Persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Así que los fariseos quisieron hacer que el Señor Jesucristo hiciera alguna declaración frente a los herodianos que fuera en contra de Roma y del gobierno romano, para que los herodianos pues fueran y le informaran a Herodes y a Pilato. Ahora, esta era una estrategia sagaz de los fariseos, y si les daba resultado, pues recordemos que Roma siempre estaba alerta ante cualquier rebelión que se pudiera dar en su imperio, en sus territorios. Y recordemos que ya el Señor Jesucristo había entrado a Jerusalén y con él miles de seguidores entusiastas lo estaban siguiendo. Recordemos también que el martes él había arrojado del templo a los vendedores y por tanto pues ya estaban sin duda alertados contra él como un alborotador potencial. Muy bien, punto número 2, dice: los hipócritas religiosos dirán cualquier cosa para salirse con la suya. Miremos el verso 14, la parte A. Dice: viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Ahora, es frecuente que los falsos religiosos recurran a la adulación como una estrategia para lograr sus planes. Las sectas que niegan la verdad acerca del Señor afirman amarle y honrarle. Y démonos cuenta que los miembros de esta delegación que fue enviada precisamente por el concilio, pues se acercaron al Señor Jesús con adulaciones. ¿Sí? ¿Qué le dijeron? Le dijeron maestro. Y ese término maestro es un término honorífico que solamente estaba reservado para los rabinos. Ahora, debió ser para ellos algo difícil dirigirse con tan honorable título hacia el Señor Jesús, porque en su corazón ellos lo odiaban y habían despreciado su doctrina. Así que estaban siendo hipócritas en lo que le estaban diciendo. Pero lo que le dijeron posteriormente, pues es todavía más fuerte para ellos, porque dice: sabemos que eres hombre veraz, le dijeron estos fariseos. Incluso en el Evangelio de Lucas, allí en Lucas capítulo 20, verso 21, en el pasaje paralelo, dice así la palabra del Señor. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Ahora, aquí la palabra que ellos utilizan rectamente viene de una palabra griega que es ortos. De esta palabra ortos se deriva la palabra castellana ortodoncia, que es estar en una posición recta.
Ahora, que los fariseos creyeran que Jesús enseñaba rectamente, que hablaba con verdad, pues eso no era cierto, o si no, no se hubieran opuesto con tanta saña a las enseñanzas que el Señor Jesús estaba dando. La verdad es que los fariseos veían al Señor Jesucristo como un mentiroso, como un farsante, como un engañador, a quien debían acabar, a quien debían matar. Ahora, ¿qué estaban pretendiendo los fariseos con estas adulaciones que le estaban haciendo al Señor Jesús? Pues en primera medida, ellos querían identificarse con gente, con la misma gente que había creído en Él, ¿eh? Que eran verdaderos buscadores de la verdad, cuando realmente no era así. Y lo segundo que ellos buscaban era que poder inflar, por así decirlo, el orgullo del Señor Jesús con la esperanza de que esto evitara o que no les diera una respuesta clara. Pero fijémonos que todavía no habían terminado de adularlo, sino que afuera de eso afirmaron. Dice, y que no te cuidas de nadie. Ahora, el planteamiento que estaban haciendo los fariseos, pues era que Cristo estaba tan comprometido con la verdad que Él no se equivocaba ni cambiaba su mensaje basándose en opiniones humanas o en las consecuencias que esto podría traer. Dice la palabra que Él no mira la apariencia de los hombres. O sea que de forma descarada estaban aún reforzando todavía más la adulación al Señor Jesucristo. Y fuera de eso le dicen que con verdad enseñaba el camino de Dios. Ahora, todo lo que dijeron estos hombres pues era cierto, pero ellos no creían en sus propias palabras. Y precisamente esa es la condición de un corazón hipócrita, de una falsa alabanza. Ahora, el Señor Jesús lo manifestaría más adelante, allí en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, donde Él habla en contra de los fariseos y de los escribas. Muy bien, y punto número 3. Los hipócritas religiosos pretenden falsamente buscar la verdad. Tenemos lo que dice el versículo 14, la parte B, hasta el versículo 17 de Marcos capítulo 12. Dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Así que los fariseos y los herodianos al montar esta trampa pensaron que habían logrado ubicar al Señor Jesucristo en un punto donde Él caería y todo el pueblo lo estaría también escuchando. Y démonos cuenta que con una fingida sinceridad, con un fingido respeto por la respuesta del Señor, precisamente le preguntaron, ¿es lícito? O sea, ellos están preguntando con respecto a la ley de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ojo, nuevamente digo, es lícito con respecto a la ley divina. Ahora, aquí lo estaban poniendo ante un dilema al Señor Jesucristo para que Él contestara de manera pública. Ellos esperaban que el Señor Jesús contestara que los judíos no tenían por qué pagar impuestos, porque al hacerlo sería violar la ley de Dios. Ahora, el pueblo de Israel pagaba impuestos a Roma. ¿Por qué? Pues porque estaban obligados, porque estaban sometidos bajo el imperio romano, aunque ellos aborrecían a Roma. Ellos por obligación tenían que hacerlo. El pueblo de Israel creía que la tierra de Israel y todo lo que había en ella le pertenecía a Dios. Y precisamente odiaban dar cualquier cosa a adoradores de ídolos paganos, como eran los
los romanos. Su presencia nomás estaba profanando la tierra de Dios. Ahora, recordemos que el Imperio Romano tenía varios impuestos, como el impuesto a las importaciones, el impuesto al transporte, el impuesto a la tierra, el impuesto a las cosechas. Y este impuesto, pues era aborrecido por el pueblo judío. Este impuesto se llamaba el tributo o impuesto a la capitación. ¿Qué significa eso? Que era un impuesto que se grababa era a la persona, no era a la tierra, no era a los bienes, sino era por la persona. Ahora, ¿cuánto había que pagar al Imperio Romano por este impuesto? Pues se pagaba un denario. El denario pues era el salario de un día para un trabajador común y corriente. O sea que no era gran cosa. Eso se pagaba una vez al año. Pero ¿por qué los judíos detestaban este impuesto? Pues por lo que implicaba. Implicaba que el César era el dueño de ellos. Mientras que los judíos creían que su único dueño era Dios. Así que los habían hecho súbditos de otro Dios. O sea que era una violación al primer mandamiento de amar al Señor Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, como se menciona allá en los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, verso 3. Muy bien. Ahora, esta situación o este problema de esta tributación, pues siempre había sido un problema bien delicado, bien explosivo. De vez en cuando ese resentimiento que había allí en el corazón de los judíos, pues estallaba en revoluciones, en revueltas. Y es el caso precisamente que se presentó en el año 6 después de Cristo, donde un Galileo llamado Judas, que fue el fundador de los celotes, recordemos que el Señor Jesucristo tenía un discípulo llamado Simón el celote, que perteneció a este grupo fundado por Judas. Este hombre, Judas, dirigió una revuelta en Galilea. ¿Y ¿por qué esa revuelta? Precisamente por un censo que hizo Roma, que estaba relacionado precisamente con este impuesto de capitación. Ahora, ¿qué pasó con esta rebelión? Pues fue aplastada y Judas y sus seguidores fueron exterminados. Ahora, pero el resentimiento de los judíos contra pagar este impuesto pues seguía allí en sus corazones. Y precisamente esto fue lo que ayudó a desatar esa revuelta judía contra Roma entre los años 66 al 70 después de Cristo, que llevó precisamente a la destrucción total de Israel y a la destrucción del templo en Jerusalén. Ahora, con estos antecedentes, si el Señor Jesucristo contestaba que no debían pagar impuestos a Roma, pues los herodianos le habrían visto como otro Judas de Galilea y le habrían informado precisamente la situación a los romanos de que había otro hombre que se estaba sublevando y que estaba animando al pueblo a rebelarse. Ahora, si el Señor Jesús contestaba que debían pagar impuestos, pues el pueblo se habría vuelto en contra de él y su popularidad pues se habría desplomado en ese momento. Pero fijémonos que a partir de este momento el enfoque de este relato cambia totalmente. El Señor Jesucristo, a través de su sabiduría y de su conocimiento, desenmascara esa manipulación que el Sanedrín está haciendo en contra de él. La palabra del Señor dice que el Señor conocía lo que hay en el corazón de todo hombre. Allá en Juan capítulo 2, verso 25, dice así la palabra del Señor. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y en Lucas 20, 23, dice que él comprendió la astucia de ellos. Dice así la palabra del Señor. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y también en Mateo capítulo 22, verso 18, dice que él conoció la malicia de ellos.
Dice así la palabra del Señor. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Aquí el Señor añade la palabra hipócrita, ¿cierto? Como ya dije, esta delegación que venía no venía con el propósito de encontrar una verdadera respuesta o una respuesta a la verdad, sino lo que estaban tratando era de atraparlo en alguna cosa que el Señor dijera para llevarlo para ser sentenciado y ejecutarlo. Ahora, la respuesta que el Señor Jesucristo da a esta pregunta es muy sencilla y a la vez también muy profunda. Miremos lo que dice. Dice: traedme la moneda para que la vea. Ahora, no sabemos cuánto tiempo se tardaron en buscar esa moneda, porque la mayoría de los judíos se negaban a aportar estas monedas. ¿Por qué? Porque estas monedas eran un denario, ¿cierto? Y estos denarios eran monedas precisamente de plata que fueron acuñadas bajo la autoridad del emperador y equivalían a un día de salario para un soldado romano o para un trabajador común y corriente. Y es muy posible que un denario en la época del Señor Jesucristo llevara la imagen de Tiberio César, que fue el hijo adoptivo del emperador Augusto, ¿sí? Y se consideraba a Augusto como Dios. O sea que Tiberio César se consideraba como hijo de un Dios. Entonces los judíos pues consideraban que estas monedas no se debían portar porque estarían portando ídolos en miniatura. Y esto sería una violación a la prohibición de la idolatría, del segundo mandamiento de la ley de Dios. Pero fíjese que ellos finalmente localizaron una moneda y se la trajeron, como dice la palabra del Señor, se la llevaron al Señor Jesús. Y los fariseos y herodianos pues estaban esperando que él condenara a ese Dios falso, a César, y declarara que la ley del verdadero Dios prohíbe pagarle tributos a César. Y como ya dijimos, si él respondía de esa manera, de inmediato los herodianos irían a contarle a Pilato. Y el gobernador pues no tendría más alternativa que mandar a arrestar al Señor Jesucristo y así desacreditarlo frente a todo el pueblo y poder tener una base para ejecutarlo. Y démonos cuenta de la respuesta que el Señor Jesús da. Dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta es una respuesta muy profunda, esta es una declaración trascendental, mis amados. Aquí el Señor Jesucristo enseña claramente que pagar impuestos a un gobierno secular es una obligación. Y aquí particularmente ese verbo dad se refiere a devolver algo que se debe. La Biblia, la palabra de Dios, enseña que el gobierno es una institución delegada de Dios. Miremos lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos allí en el capítulo 13. Vamos a leer del verso 1 al verso 7, donde dice así la palabra del Señor. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo,
Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. También el apóstol Pedro escribió acerca de este mismo principio, de esta misma verdad, allí en su primera carta, en el capítulo 2, versos 13 al 15, donde dice así la palabra del Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora vemos que tenemos que someternos a las autoridades, tenemos que someternos al gobierno, y esto implica también que tenemos que estar orando por estas autoridades. El mismo apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, ahí en su primera carta, capítulo 2, verso 1 y 2, donde dice así la palabra del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, démonos cuenta que no ha habido una legítima sociedad sacra o teocrática desde el fin de la teocracia en el pueblo de Israel, y no la habrá hasta que el Señor Jesucristo venga y establezca su reinado aquí también en la tierra. De tal manera que no podemos decir que hay un gobierno cristiano o una nación cristiana. Incluso los gobiernos seculares proporcionan muchos beneficios para sus ciudadanos. Fijémonos que el poderío militar que tenía Roma, pues proveía a todos los ciudadanos paz, seguridad, protección. Todos los caminos que ellos construyeron, todas esas redes de transporte, pues aceleraban el comercio, el flujo de mercancías. Eso traía prosperidad a todo el imperio y a los súbditos. Así que sería justo y equitativo que esperaban que esos servicios que el imperio romano estaba suministrando, pues fueran pagados por quienes se estaban beneficiando. Así que el César tenía su trabajo que realizar, y no pagarle lo que era debido, pues se constituía en robo. Y démonos cuenta que el Señor Jesús afirmó que el papel precisamente del gobierno es recaudar impuestos para su sostenimiento, porque este es el medio ordenado por Dios para la protección y el bienestar del individuo y de la sociedad. Ahora, la única vez en que se puede desobedecer legítimamente al gobierno es cuando el gobierno ordena algo que está contrario a la ley de Dios o prohíbe algo que está ordenado por la ley de Dios. Ahora, mucho más importante de dar al César lo que es debido es dar a Dios lo que es de Dios. Ahora, estos líderes religiosos pues se oponían a darle al César lo que le correspondía. Pero muchísimo peor es que no estaban dándole al Señor Dios lo que le correspondía. Y aquí vemos cómo los líderes religiosos pues se negaban a honrar al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, a quien se debe toda la honra, toda la gloria. Miremos lo que dice Juan capítulo 5, verso 23, donde dice así la palabra del Señor: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que todas las personas deben obedecer el más grande mandamiento de la ley de Dios. Como el Señor Jesús lo expresa allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versos 29 y 30. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, el denario pertenecía al César, llevaba la imagen de César.
Ahora, las personas pertenecemos a Dios. Los hijos de Dios pertenecemos a Él, le pertenecemos. Llevamos su imagen. Ahora, la moneda se puede dar al César en obediencia a esa ley temporal, pero nuestra obediencia a la palabra, a ese primer mandamiento, la honra que le debemos al Señor, el amor que debemos a Él, es un mandamiento de la ley divina. ¿Cuánto de nosotros realmente lo estamos dando a Dios? Nuestra vida le pertenece a Dios. Por eso dice, dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué tanto de nuestra vida estamos dándole a Él? ¿Qué tanto estamos estudiando su palabra, alimentándonos de esa agua viva que es Jesucristo, comiendo de ese pan de vida que es Él? ¿Cuánto de nuestra vida la hemos dedicado, la estamos dedicando a compartir a otros el evangelio del reino de Dios? ¿Cuánto tiempo a diario pasamos en comunión con Él, en relación con la palabra? Y esto no es solamente una exigencia para los líderes religiosos, es algo para hoy en día cada uno de nosotros. Es una palabra vigente. ¿Le estamos dando a Dios lo que es de Dios? Si somos de Él, ¿estamos buscando primeramente su reino? ¿Estamos buscando cada día crecer en gracia, en sabiduría, crecer en santidad delante de Él? ¿Estamos buscando cada día agradarle con lo que decimos, con lo que pensamos, con la manera en cómo vivimos, como la manera como nos relacionamos con las otras personas, en la manera como mostramos a Cristo a través de nuestras vidas? El Señor Jesucristo pagó en la cruz un precio por cada uno de nosotros, de tal manera que cada uno somos propiedad de Dios, porque Él nos compró a través de la sangre preciosa de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero muchos no están dando a Dios lo que le deben dar. Muy bien, finalmente esta trampa que el Sanedrín montó para hacer caer al Señor Jesús, pues había fracasado, aunque dice la palabra que se maravillaban de Él, pues debido a su sabiduría, a esa simplicidad de la respuesta, así que no tuvieron más armas para poder hacer caer al Señor Jesucristo, precisamente en esta ocasión. Y así lo manifiesta el Evangelio de Lucas en el capítulo 20, verso 26, donde dice así la palabra del Señor: y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Y en Mateo 22 dice: oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron derrotados. De tal manera que no pudieron tener éxito en ese intento de hacer que el Señor Jesús se incriminara por medio de la adulación, ¿cierto? Así que no les quedó otro recurso que recurrir a la mentira. Así que lo llevaron después ante Pilato, como dice allá en Lucas capítulo 23, versos 1 y 2, donde dice así la palabra del Señor: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. De tal manera que como no pudieron escuchar ninguna palabra del Señor, de boca del Señor, que lo acusara a él mismo, pues tuvieron que recurrir a la mentira. Aquí vemos claramente la hipocresía en el corazón del hombre, el persistir en el pecado, el persistir en contra del Hijo de Dios. Todas estas personas
están en una condición espiritual que no tienen esperanza. Están bajo condenación, están bajo el juicio de Dios. De tal manera que examinemos nuestro corazón. La palabra de Dios dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Le estamos dando a Dios lo que es de Dios? ¿O estamos más interesados en nuestros propios deseos? ¿Estamos más preocupados por nuestras propias metas? ¿Estamos más entusiasmados con nuestros propios proyectos? ¿O estamos deslumbrados por lo que vemos en el mundo y el mundo nos puede ofrecer? ¿Cómo está nuestro corazón? Dediquemos un tiempo a examinarnos a nosotros mismos. Que el Espíritu Santo pueda traer luz a nuestro entendimiento y podamos realmente ver nuestra propia condición. ¿Cómo está nuestra condición? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Realmente le estoy dando a Dios lo que es de Él? ¿O qué me estoy reservando para mí mismo? ¿Qué me estoy reservando para mis propios gustos, para mis propios deseos, aún para satisfacer mi propia carne? El apóstol Pablo en su carta a los Efesios hace una declaración contundente. Efesios 2, capítulo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre amado, que cada día podamos, Señor, examinarnos a nosotros mismos. Que el Espíritu Santo traiga iluminación a nuestro entendimiento para que podamos ver nuestra propia condición, Señor, delante de ti. Padre, clamamos para que la luz del Evangelio de Cristo alumbre todo, Señor, nuestro ser. Para que podamos, Señor, realmente ir delante de ti y arrepentirnos de aquello, Señor, que todavía queremos abrazar, el pecado que queremos a veces guardar. Precioso Dios, que podamos limpiarnos de todo pecado, de toda contaminación, de todo peso, oh Dios, sobre nuestras vidas, y que podamos realmente darte a ti, oh Dios, lo que es tuyo, toda nuestra vida, todo nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.